Muy buenos días, queridos amigos y hermanos. Estamos meditando en esta mañana en el libro de Job, capítulo 40, desde el verso 1 hasta el verso 14. Y estamos viendo en todos estos días acerca de la historia de este hombre, la manera en que sufrió tantas cosas, tantas pérdidas. Aún vemos sus amigos que están allí tratando de darle algún tipo de respuesta a las preguntas de Job. Y la verdad que ya estamos llegando al final de este libro y vamos viendo de qué manera Dios va a responder a Job. Y siento que este capítulo es como un cachetazo de parte de Dios a un hombre que está tratando de justificarse a sí mismo, un hombre que está buscando respuestas, un hombre que está pensando y esperando a ver por qué sufren los justos. Y él estaba tan decidido y con tanto deseo de querer saber por qué le estaba pasando lo que le estaba sucediendo, ¿no? Muchas veces estar informado trae un sentido de seguridad. El querer saber por qué me pasa esto me da cierta tranquilidad. Y es natural querer saber lo que está sucediendo en nuestra vida. Job quería saberlo, quería saber por qué estaba sufriendo. En capítulos anteriores sentimos su frustración, esa angustia que tenía por no saber. Eliú, su amigo, declaró que tenía la respuesta para la gran pregunta de Job: ¿por qué Dios no me dice qué es lo que me pasa, ¿no? Y muchas veces en la vida pasamos situaciones donde realmente nos preguntamos lo mismo: ¿por qué me pasa esto? Y no entendemos y no logramos comprender por qué me está sucediendo de esto o lo otro, pero Dios tiene la respuesta. Y en este pasaje del capítulo 40, Dios de alguna manera le va a hablar a Job y le va a decir: ¿es sabiduría contender con el Omnipotente? Dios hace esa pregunta tremenda para Job. Me encanta pensar en este concepto, la palabra omnipotente. Es, es una pregunta que directamente nos descoloca, porque realmente no podemos contender y enfrentarnos a aquel que todo lo puede. Y Dios se presenta así como aquel que todo lo puede, aquel el todopoderoso, el omnipotente. ¿Quién pudiera pretender siquiera contender o discutir con ese Dios omnipotente? Capítulo 38 y capítulo 39 nos va a mostrar cómo Dios habló a Job a través de 70 preguntas, por lo menos, Dios le tiene que mostrar a Job que Él es el que ordena todas las cosas, que Él es el poderoso, que Él es el que hace y deshace en la vida. Es absurdo pensar que una criatura pueda convertirse en el crítico del Creador. Porque en estos capítulos Dios rompe el silencio y habla a Job directamente, empleando una serie de más de 70 preguntas para demostrar a Job su ignorancia y la grandeza de Dios. Y así viene relatando en estos capítulos 38 y 39 de Job, mostrándole a Job si él podía tener el control de la naturaleza, si él entendía lo que era este concepto del poder que tenía Dios, para poder demostrarle cuán limitado era realmente su conocimiento. Dios hizo a Job varias preguntas acerca del reino animal. Él no estaba buscando que Job respondiera. Por el contrario, estaba haciendo que reconociera y se sometiera al poder de Dios y a su soberanía. Cuando pienso en esto, digo, ¿cuántas veces nosotros tratamos de juzgarle a Dios y criticar a Dios porque pensamos que no sabe lo que hace? Acá Dios le dice: es sabiduría contender con el Omnipotente. El que disputa con Dios responda a esto. Y allí Job no le queda otra cosa que decir. Dice versículo 13: entonces respondió Job a Jehová y dijo: he aquí que yo soy vil, ¿qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca, aún una vez hablé, mas no responderé, aún dos veces, mas no volveré a hablar. Me encanta ver cómo se va derritiendo de alguna manera Job, cómo Job llega a un punto en su vida donde empieza a escuchar la voz de Dios y empieza a entender que él no era nada. Y empieza a levantar sus ojos y ve al Dios Todopoderoso, creador de todas las cosas,
que tiene el control absoluto de las cosas, que tiene el poder absoluto sobre todas las cosas de este mundo, y empieza a mirarse a sí mismo y dice: yo soy un vil pecador, yo no soy nada, Señor, ¿qué te responderé? Me encanta pensar en esta actitud de Job, que ante la grandeza de Dios tiene que humillarse. Me hizo pensar también allí en esa barca, Jesús con los discípulos. En esa barca donde el Señor Jesucristo hace ese gran milagro, donde le dice: arrojad vuestras redes. Y allí, quizás con temor o con ciertas dudas, tal vez Pedro arroja la red, como dice la palabra, arrojó la red sobre las aguas, y dice que salió una gran cantidad de peces. Antes de eso, Pedro le había dicho: Maestro, en tu nombre echaré la red. Pero luego de ver ese milagro que hizo el Señor Jesucristo ante su presencia, dice la Escritura que Pedro se postró y dijo: Señor, apártate de mí porque soy un pecador. Ya dejó de ser el maestro para ser el Señor. Pienso en esto, ¿no? Cuando empezamos a comprender y a mirar a Dios de la manera correcta, cuando empezamos a ver a Dios que Él tiene el control absoluto de las cosas, cuando empezamos a mirar a Dios que Él es el poderoso y no yo. Ahí entendemos un poco el corazón de Job diciendo: Señor, yo soy un vil, ¿qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca, voy a callarme la boca, porque muchas veces hablé, muchas veces dije cosas que no tenía que decir, pero ahora me voy a callar y no voy a hablar más. Me encanta esta actitud que llega a tener Job, pero ya al final del libro, porque durante mucho tiempo él deseó, como dice la palabra, cómo quisiera estar donde está Dios y presentarle todos mis argumentos, hacerle todas estas preguntas. Yo sé que Dios me va a responder porque yo soy inocente, y ¿sabes una cosa? Dios estaba allí escuchando todas esas declaraciones de Job. ¿Cuántas veces Dios en los capítulos 3, en el capítulo 9, en el capítulo 23, Job muchas veces va planteándose la misma historia? Él va diciendo, por ejemplo, en el capítulo 23 dice: ¿quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla, expondría mi causa delante de Él y llenaría mi boca de argumentos. Allí estaba Job pensando que él era tan justo que podía hablar con Dios y Dios le resolvería el problema. Pero la experiencia de Job pasa por otro lado. Dios quería enseñarle a él quién era él. Dios quería enseñarle a él que no dependía de Job. Dios quería enseñarle que Dios es el Todopoderoso y que las cosas suceden porque Dios lo quiere así. Y Job tiene que aprender a mirar y a someterse ante el poder de Dios y la magnificencia de Dios. Ahí desde el verso 6 en adelante, de alguna forma irónica tal vez, Dios le pregunta a Job: cíñete ahora como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me responderás. ¿Invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? ¿Tienes tú un brazo como el de Dios y truenas con voz como la suya? Adórnate ahora de majestad y de alteza, vístete de honra y de hermosura, derrama el ardor de tu ira, mira todo altivo y abátelo, mira todo soberbio y humíllalo, y quebranta a los impíos en su sitio, encúbrelos a todos en el polvo, encierra sus rostros en la oscuridad, y yo también te confesaré que podrá salvarte tu diestra. Y Dios de alguna manera le estaba diciendo a Job: Job, ¿te querés poner en mi lugar? ¿Crees que vos tenés el poder y la autoridad que tengo yo? ¿Crees que vos podés hacer todas estas cosas? ¿Te vas a justificar vos y para condenarme a mí? Le está preguntando. Qué arrogancia de parte de Job. Qué tremendo encuentro que tuvo nuestro Señor con Job. Qué tremendo encuentro que nosotros necesitamos tener con nuestro Dios. Porque muchas veces actuamos como Job. Muchas veces criticamos el obrar de Dios. Muchas veces juzgamos por qué Dios hace esto en nuestras vidas y queremos entender la respuesta y queremos tener la seguridad de que lo que me está sucediendo, Dios tiene un propósito. Mire, mi hermano, mi hermana, creo realmente que tenemos que vivir nuestra vida siempre confiando plenamente en que Dios es soberano. Tenemos que mirar y vivir nuestra vida, aún las cosas difíciles que nos puedan pasar, así como le sucedió a Job. Aún esas cosas difíciles que podemos vivir,
tenemos que aprender a poner nuestros ojos en Dios y confiar plenamente en su soberanía, confiar plenamente en su poder, confiar plenamente que Él sabe lo que hace. ¿Cómo discute o acusa usted a Dios, al Todopoderoso? A veces le exige respuesta cuando las cosas no salen a su manera. Pierde un trabajo, alguien quizás se enferma o muere, o las finanzas, como estamos hoy en día, bastante complicado tal vez, o quizás surgen cambios inesperados. ¿Sabe? Muchas veces nos vemos tentados a quejarnos de contra Dios. Aquí Dios le dice a Job, ¿quién es el que disputa con Dios? ¿Acaso podemos contender con el Omnipotente? Realmente creo que Dios nos deja una gran lección a través de la vida de Job, que tenemos que hacer silencio, esperar en la gracia y la soberanía de Dios y confiar que Dios sabe lo que hace y confiar plenamente en que su poder puede hacer grandes cosas en nuestra vida. Como dice allí Pablo, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Cuando somos débiles somos fuertes. Mire, mi querido hermano, quizás hoy tenga que aprender a decirle, Señor, acá estoy. Aquí estoy con muchas luchas, muchos conflictos. No sé, no entiendo por qué, pero creo que sí, vos sabés qué me está pasando. No necesitamos tantas respuestas de parte de Dios. Necesitamos aprender a descansar en Dios y a someternos bajo su soberanía y su gracia infinita. Para mí fue una gran bendición leer todos estos capítulos y entender que muchas veces yo me puedo juzgar a Dios y criticar a Dios. Qué gran lección que nos deja Job. Él dijo, voy a tapar mi boca con mi mano. ¿Qué puedo responderte si yo soy un vil pecador? Que Dios bendiga su vida. Quizás hoy también pueda reconocer que solamente debemos aprender a descansar en Dios, en su gracia, en su soberanía, saber esperar en Dios y agachar nuestra cabeza, tapar nuestra boca y no quejarnos, sino decirle gracias Señor porque sé que estás haciendo tu voluntad en mí. Que Dios bendiga su vida. Mi nombre es Miguel Cabrera desde el Centro Renacidos Santa Rosa de Calamuchita.